Tenemos nuevo campeón mundial de ajedrez tras la partida número 14, la última partida de las clásicas. Si se empataba hoy, íbamos a desempate. Hoy ha habido un ganador y tenemos nuevo campeón mundial de ajedrez. Un match que iba empatado 6,5 puntos por jugador tras 13 partidas. Y hoy, aunque yo hice mi pronóstico y dije, bueno, esto va a ser tablas y mañana irán a los desempates, y ojalá que sea así, dije en mi video anterior, para tener muchísima emoción en las rápidas. Pero pues no, no ha sido así y además se ha decidido de una manera increíble. Probablemente esta partida se va a recordar tras quizás 100, 200 años, nunca se olvidará esta partida por la forma que ha acabado. Vamos a ver la partida, qué fue lo que ocurrió. En la partida jugaba Dean con piezas blancas, jugó caballo F3, decisión que me parece bastante correcta. Y por cierto, vamos a avanzar un poco y luego te voy a mostrar una variante de la Grunfeld con negras y luego retomaremos la partida. Y ya dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver la Grunfeld en todo esto? Si Dean no juega Grunfeld. Bueno, ya verás qué tiene que ver. En la partida jugaron caballo F3, voy a avanzar un poquito rápido, D5, G3, C5 juega Buques, alfil G2, caballo C6 y ahora D4. Si nos fijamos bien, esto es una especie de defensa Grunfeld con colores invertidos, solo que las blancas ya tienen un alfil en G2, pues como son blancas tienen un tiempo de ventaja. Aquí las negras jugaron E6, que es normal, también se podía comer en D4. Jugaron enroque corto, peón por D4 las negras, caballo por D4 y caballo E7, que es más o menos novedad teórica. Una vez más, Buques demostrando la tremenda preparación que tiene y un mérito enorme para su equipo de preparadores, ¿no? Entonces, tras caballo E7, antes de caballo E7, aquí otras jugadas que se han intentado son caballo F6, la más normal de todas, alfil C5 también bastante buena, pero bueno, caballo E7. Ahora aquí la idea del negro es capturar en D4 y jugar luego caballo C6 de vuelta. Luego sacar su alfil de F8, quizás a E7 o quizás a C5, dependiendo de lo que haya hecho el blanco, y enrocar en corto. Esa es la idea inicial. Hay una partida por allí bastante antigua, de hace veintitantos años, del gran maestro cubano Arencibia, donde le juegan, quiero recordar que era caballo B3, sí, caballo B3, y juega con G6 y alfil G7. Bien, en esta posición, Dean juega C4, que es la mejor jugada, y ahora caballo por D4. Una posibilidad podría ser peón por C4. Podríamos decir, bueno, pero está regalando el peón. ¿Qué pasa? Que tras peón por C4 vendría la jugada caballo B5 buscando entradas en D6 y esto es un problema. De hecho, si el negro trata de bloquear la columna con caballo D5 vendría alfil por, no se puede comer con dama porque hay un doble en C7 y tras peón por podría seguir alfil F4 y la verdad que esto es un problema porque hay entradas muy fuertes en C7 con caballo. Por eso no se puede caballo D5. Otra jugada que quizás podrían intentar las negras es quizás caballo de E7, llevarlo a G6. Pero ahora el problema de esta posición, de hecho, tiene algo de similitud con una catalana, es la jugada caballo A3, caballo de B1 a A3, porque si el blanco logra comer el peón de C4, tendría un alfil poderoso en G2 y el negro tendría un alfil que está bastante mal en C8 y dificultad para desarrollar su flanco de dama. Eso básicamente es la idea. Por eso, aquí en vez de D por C4, caballo por D4, dama por D4 y caballo C6. Y ahora quédate con esta posición en la cabeza porque aquí vamos a volver en breve. Pero antes te quiero mostrar una cosita. Vamos a colocar nuevamente la posición inicial y volveremos luego rápidamente acá. Y era importante hacer esto, ya verás por qué. Vamos a echar para atrás todo completo y partiendo de la posición inicial. Ahora quiero que veas esta línea. Voy a voltear el tablero con negras y fíjate esta línea. Imaginemos que esto sea una Grunfeld normal. Por ejemplo, D4. Entonces, caballo F6, por ejemplo, ahora, ¿no? Para llegar a una Grunfeld. Caballo F6, C4
G6, caballo C3, D5, peón por D5, caballo por D5. Ahora fíjate esta jugada. E3, alfil G7. Estamos en la misma posición casi, con colores invertidos. Caballo por D5, dama por D5 y caballo E2. Entonces, enroque corto, caballo C3. Estamos en una posición bastante similar a la de la partida, solo que con colores invertidos. En esta posición, que la tengo hiper mega estudiada, aquí la jugada más fuerte es dama D6. Claro, es verdad que en aquella partida las blancas tenían hecho un C4, que es el equivalente a un C5, pero voy a eso, dama D6, digamos alfil E2, y ahora C5 es la jugada más fuerte acá. ¿Cuál es la idea? Pues que si D5, el negro tiene dos planes. Uno es jugar caballo A6 para caballo C7 y reventar con E6, inclusive si hacen un E4, tratar de reventar con F5, que esto es temático en la Grunfeld. Y otra idea también es que si contra la jugada C5, que parece que se ha dejado un peón con caballo E4, el negro tiene la jugada dama C7. Ejemplo, si peón por, hay al peón por C5, hay alfil F5 para atacar al caballo y luego recuperar el peón de C5 con buen juego. Y si el blanco captura acá con caballo, aunque se ha ganado un peón, luego el negro revienta rápidamente con E5, el centro. Podría continuar algo, quizás como enroque corto, peón por D4, peón por D4, caballo C6, inclusive torre D8 vale. Y tras una jugada como, no sé, alfil E3, ya hay táctica. Caballo por, alfil por y la jugada torre D8, por ejemplo, para ganar ese alfil que está clavado, ¿no? Hay mucha táctica por ahí, hay mucha táctica por allí, pero en definitiva te acabas comiendo la pieza. Otra idea también, simplemente en vez de alfil E3, por ejemplo, una jugada como caballo B3 acá, después de caballo C6, sería simplemente alfil E6. Y el negro tendría un juego muy, muy activo, alfil E6, para continuar con torre D8. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Porque realmente, lo que ocurrió no es tanto una novedad. Lo que es, sí es una novedad, pero es una posición que se ha jugado más o menos la misma posición, solo que con colores invertidos. Y esto ocurre mucho en el ajedrez. A veces vemos una variante y vemos la posibilidad de llegar a la misma variante con colores invertidos y resulta que no se ha jugado casi. Por eso me parece un mérito, tiene un mérito increíble lo que ha hecho el equipo de Buques. Ahora, volviendo rápidamente a la partida, vamos a ver qué similitud tiene y por qué te he contado todo esto. Después de la posición tras dama por D4, caballo C6, dama por y C6. A ver que se me ha ido un poco esto. Ajá, pam, pam. Ajá. Tras la jugada caballo C6 de las negras, Buques Dean juega dama de 1. Pero la jugada dama D3 era la mejor jugada. Y estamos exactamente en la misma posición, pero con un tiempo de ventaja para las blancas. Y esta era la jugada que recomendaban los módulos en alta profundidad. Porque también daban dama F4, daban dama D2. Pero dama D3 en definitiva es la más fuerte a profundidad 60 del módulo. Entonces, dama D3. Entonces, ¿cuál sería la idea? Pues mira, lo mismo. Por ejemplo, caballo E5 atacando dama y peón, pues dama C2. Pues caballo por C4, pues E4. Y podríamos llegar exactamente a lo mismo, pero esto es peor para las negras porque las blancas tienen un tiempo de ventaja. ¿Qué pasa aquí? Que Dean, quizás al no ser un jugador de Grunfeld, no conoce esta idea. Eso es lo que ocurre. Y esto seguro también lo tuvo en sus cálculos el equipo de Buques. Otra jugada puede ser, tras dama de 3, la jugada D4. Y aquí podríamos elegir entre E3, que era la primera del módulo, pero a mí me gusta mucho la idea de caballo A3, por ejemplo, digamos E5, acá E5, y ahora caballo C2. ¿Cuál es la idea? Pues mira, tenemos dos ideas interesantes. Digamos alfil E7, pues podríamos jugar E3, por ejemplo, y tras enroque corto podríamos hacer peón por y alfil F4. Acto seguido ponemos una torre en E1, la de F, la torre de A en D1
y este peoncito de D4 va a acabar sufriendo. Además tenemos un punto fuerte en D5 donde podría ir nuestro alfil, y la verdad es que la posición es difícil, me parece a mí, de jugar para las negras. Otra idea, inclusive, en vez de la jugada E3, podría ser perfectamente la jugada F4, después de caballo C2 y alfil E7, F4. También es una ruptura, ya no es lo más fuerte, pero también es muy interesante. Y para terminar aquí esta variante, en algunas ocasiones existe la jugada B4 también, que el negro tiene que cuidarse de este tema, ya que lo hemos visto algunas veces en el match, ya que tenemos una estructura con cierta similitud a alguna Benoni que se jugó. Entonces, viendo la partida, ahora sí, era importante decir esto, dama de 1 hace Din, que tampoco es una jugada mala ni mucho menos, D4 hace buques y ahora E3, todo normal, juegan alfil C5, peón por D4, alfil por D4 y caballo C3. Ahora juega buques en roque. No se debe jugar alfil por caballo, es muy peligroso porque aunque doblan los peones de C, las blancas tienen un alfil poderoso que puede ir a la diagonal de A3, F8, tienen una torre que viene a B1, una dama que puede ir a B3 o puede ir a 4, la otra torre de F que pueden ir a D1. Y cuidado, que esto pinta mal, ¿eh? Para sacar el alfil de blancas va a ser un problema, sobre todo por el alfil de G2 de las blancas y la torre que viene a B1. Y esto parece muy peligroso para las negras. Por eso juegan roque corto, caballo B5. Y aquí la mejor jugada, según los módulos, era E5 para negras. Pero Buques elige alfil B6. Y aquí yo creo que Dean no es un error lo que hace, pero deja pasar una buena oportunidad. Y yo creo que la deja pasar porque yo creo que Dean fue mentalizado a, nada, yo hago tablas y mañana juego el desempate a ver qué pasa, ya que soy favorito en el desempate por mi fuerza en rápida. Yo creo que eso fue lo que pensó, salió con la mentalidad de hacer tablas y cuando sales a hacer tablas, muchas veces te ocurre esto, bajas el rendimiento porque tomas decisiones que normalmente no tomarías si jugaras a ganar y acabas perdiendo la partida. Eso, en mi opinión, es lo que yo creo que pasó en la partida. Yo creo que Dean no jugó un buen ajedrez en muchos momentos, tomó decisiones raras, es por eso, porque se conformaba con tablas. A mí la verdad me parece muy lógica la jugada Dame 2. Me parece demasiado lógica. Pongo a la dama en E2, traigo una torre al centro y saco el alfil. Es que esto es demasiado sencillo. Por ejemplo, la jugada A6, echando al caballo, vendría torre simplemente a D1. Muy fácil. Dame 7, por ejemplo. Pues caballo C3 y voy a intentar en algún momento cambiar los alfiles en E3. Ahora, tras A6 se ha creado debilidad en las casillas negras en el flanco de dama, con la casilla B6, la casilla D6. Si el negro trata de jugar E5 para sacar su alfil de C8, la casilla D5 es un problema, es una casilla débil donde salta el caballo y encima con tiempo sobre la dama. Tenemos una mayoría de 3 peones contra 2 en el ala de dama, con un alfil en G2 que está buenísimo, apretando. Entonces, por lo cual, no se puede jugar tan fácilmente E5. Es una posición difícil. Contra torre de 1 en esta variante, ¿qué pasa si hace alfil de 7? Pues mira, aquí Dean puede secar la partida y de hecho se cae y cuidado que hasta gana porque ya tiene ventaja. Podría ser alfil por C6, peón por C6, mete un caballazo en D6, mete un alfil E3 y si cambia el alfil de negras, inclusive sin cambiarlo, el caballo en D6 es todopoderoso. Por eso es que yo creo que la jugada Dame 2 era una jugada sencilla, no me parece que hay que ser ni siquiera un gran maestro para hacer esa jugada, es muy natural. Y ahora, si no hacen A6 las negras tras dama E2, supongamos que hace otra jugada como E5, pues más de lo mismo. Podemos hacer ahora torre de 1, por ejemplo la torre de F, bueno, la única de 1. Y ahora tras, no sé, dama E7, por ejemplo, pues lo mismo, alfil E3. Y si vas a cambiar las piezas, mira, cámbiala de esta manera, porque tras alfil por E3, dama por E3, en algún momento te echarán el caballo, va a C3, va de 5 con tiempo sobre la dama. Y además tienes muchas posibilidades en algunos casos de comer en C6 y meter un caballo en D6, que yo creo que también estaría bastante fuerte. Por eso yo creo que mi crítica más importante a Dean va justo en esta posición
en el momento que no hace que hace B3. Porque B3, yo estoy seguro que dame 2 se le tuvo que haber ocurrido. La verdad, que es muy natural. Hizo B3, le hicieron la obvia, A6, le echan el caballo, caballo C3, alfil D4 también bastante obvia, alfil B2, E5 es demasiado lógico para sacar luego el alfil de C8 y después de E5 juega dama D2. Bien, normal, alfil E6, caballo D5 hace ahora. Entonces B5 juega buques muy bien para romper ahí ese peón y el caballo de D5 podría quedar flojo. Y aquí otra vez un momento que la verdad es que no entiendo. Porque aquí era muy fácil, la verdad, alfil por D4. Si quieres cambiar todo, alfil por D4 es una jugada muy fácil de hacer con un riesgo casi cero. Ya que si peón por D4, caballo F4, tocas al alfil D6, tocas al caballo de C6 y si alfil D7, una jugada tan sencilla como torre a C1 es que le vas a machacar porque el caballo de C6 tiene problemas, la torre de A8 está en la diagonal del alfil de G2, el alfil de D7 está atado a la defensa del caballo, el peón de D4 está aislado, es que te lo vas a comer, le vas a ganar aquí. ¿Qué pasa? Por eso, tras alfil por D4, evidentemente Bukech no va a entrar en esa posición, jugaría algo como caballo por D4 y tan sencillo como quitarle la defensa al caballo, jugar F4 para bombardear el peón D5, por ejemplo F6, peón por E5, peón por E5, torre por F8, dama por F8, una torre, no sé, a E1 o a F1, quizás E1 parece muy simple, torre E1, y este peón de E5 es que es muy difícil de sostener. Es verdad que vamos a quedar con uno débil en C4, pero es que el D5 va a caer ya, casi que ya, y el alfil de G2 es muy fuerte en esa diagonal y el caballazo en D5. Yo creo que aquí, de hecho, si hay alguien que puede jugar a ganar, me parece que claramente es más el blanco que las negras. Digo esto tratando de pensar como Dean, ¿no? Que quiere hacer tablas. Bueno, es lo que yo creo, intuyo. Jugó entonces peón por B5. Tampoco es que pierde. En vez de alfil por D4, peón por B5. A por B5. Caballo F4. Una pequeña táctica. Ataca el caballo de C6. Peón por F4. Alfil por caballo de C6. Ahora se toca la torre y al alfil de D4. Alfil por B2, dama por B2, torre B8, torre de F a D1, dama B6, alfil F3, peón por G3, H por G3 y B4. Y ya en esta posición, aunque el módulo dice que esto está igualado, realmente en la práctica no está igualado, porque tenemos a un peón de B4 que para a 2 y por el otro lado tenemos 3 contra 2, 3 contra 2. Es verdad que ganarlo quizás a nivel de máquinas, pues no lo va a ganar, no lo gana aquí nunca el negro. Pero yo creo que en la práctica es más difícil de jugar para las blancas. Ahora aquí yo también pienso que las blancas debieron jugar quizás torre de 2, torre de 1, o torre de 4, torre de 1, y esperar un poco ahí, pelear la columna y esperar un poco. Pero Dean se precipita y juega A4. Ese peón no se puede dejar pasado, peón por y torre por. Quizás una cosa que haya llevado a Dean a la decisión de hacer A4 es que le haya tenido miedo a que el negro se doble en la columna A y empiece a apretarle el peón de A2. Y una vez que caiga el peón de A2, el de B3 está fijado en blanco, lo cual el alfil de E6 le puede empezar a molestar. Pero es que realmente hasta doblarse por la columna A es difícil, es que la casilla 8 está controlada. Eso llevaría muchísimos turnos. Bueno, A4, peón al paso, torre, peón por A3 al paso, torre por A3, G6 dándole un respiro a su rey. Recordemos, el respiro hay que abrirlo siempre en color opuesto al alfil del contrario. Como el blanco tiene alfil de blanca, abren el respiro en casilla negra. Pequeño detalle importante. Dama D4, Dean quiere cambiarlo todo. Dama B5, pues B4, si no te lo comes, yo lo sigo avanzando. Dama por B4, dama por torre por B4 y torre A8. Torre por A8, alfil por A8. Y ahora este final, objetivamente, son tablas. Es muy difícil de ganar para negras porque los peones están en el mismo flanco. Si las negras tuvieran un peón pasado solo en otro flanco, quizás en el flanco de dama, ahí sí se puede ganar. Pero aquí 3 contra 2 es difícil de ganar. No se debería ganar. De hecho, aquí la máquina daba igualdad hasta con 6 jugadas, 8 jugadas diferentes, siempre.
Las negras juegan G5, que me parece una jugada muy buena para tratar de ir progresando poquito a poco. Y ahora vamos a ver lo que ocurre. Juega alfil D5. Dean, si se cambian los alfiles, llegamos a un final parecido al de la partida de la ronda 13, que acaba en tablas, 3 contra 2 en el flanco de rey. Por eso el negro, si quiere jugar a ganar, no puede cambiar ni la torre ni el alfil, a menos de que esté muy seguro de que gana en ese final resultante, ¿no? O que sea obligatorio. Si no, debe evitarlo a toda costa. Juega alfil F5, las blancas siguen esperando con torre C1, rey G7, el blanco torre C7, atacando F7, alfil G6 por supuesto, torre C4, recordemos que no se debe cambiar, torre B1 jaque, rey G2, torre E1 y torre B4. Ahora, ¿cuál es la estrategia del blanco? Pues yo pensaba que Di lo tenía claro, porque con la torre manteniéndola en la cuarta fila, la torre se mantiene en la cuarta fila. ¿Por qué? Porque las negras tratarán en algún momento de progresar en el ala de rey y para eso necesitan romper o en H4 o en F4. Tienen que empezar a caminar con los peones, H5, rey H6, quizás F5, quizás H4 en algún momento, quizás F4 y será estará muy bien la torre en B4. Y el alfil, mientras tanto, el alfil blanco se debe mantener en la diagonal H1 a 8, en esa diagonal, a lo largo de esa diagonal, por supuesto, cuidándose de cualquier truco de un torre por alfil y un alfil jaque luego, ¿no? O algo de eso. Entonces, torre B4, yo pensaba que Di lo tenía súper claro. H5 juega el negro, este sigue esperando, torre A4, es que parece que lo tiene claro. Torre 5, este sigue esperando, alfil F3, rey H6, rey G1, el blanco, las negras están tratando de marear un poco, torre 6, muy bien de parte de Bukesh, torre C4, a ver si este se despista y quita el alfil y le clavan la torre con torre C6, se la cambian y tabla fácil. Entonces le juega torre C4, le hace G4 atacando el alfil D5 ataca torre, torre D6, alfil B7, rey G5 y sigue esperando. Es que es muy fácil de hacer las tablas. Simplemente tiene que esperar. Juega F3 ahora. Pero F3 también es tabla muy fácil. F5, peón por G4, H por G4 y torre B4. Entonces sigue lo mismo. Mantener el alfil, mantener la torre. Claro, aquí parece que el mejor intento que tienen las negras es poner la torre en la séptima, quizás en D2 o en C2, y tratar de llevar el rey a E5 y un alfil a E4. Pero aún así es tablas al final. Entonces, juega ahora eh, alfil F7, juega rey F2, torre D2, jaque, rey G1, rey F6, torre B6 jaque, ahora rey G5, torre B4, alfil E6 jugada de espera, un poquito a ver qué pasa, torre A4, le hace ahora torre B2 y alfil A8 un tanto imprecisa, quizás mejor alfil en C6 o en G2, ¿por qué en A8 no? Porque en A8 solo tiene una diagonal, en cambio en C6 pues no lo queremos quitar de la diagonal, pero quizás el alfil podría ir a E8 o a D7, en algún lugar. En G2 también podría ir a F1, podría tener otra jugada, y aunque esto parezca un detalle menor, de poca importancia, ya vamos a ver que sí que tiene importancia. Rey F6 jugó Buques, sigue buscándole la vuelta, agotando a su rival también, que eso también es importante. Torre F4, juega Dean, rey E5 y aquí es que está la cualquiera, alfil G2, alfil C6, decir paso y vuelvo a pasar y sigo pasando y te regalo el turno, establas también, pero este hace lo que probablemente es el error más grande de toda la historia de los campeonatos mundiales de ajedrez. Quizás en 200 años se hablará de este error. Por allá en el año 2024 un chino hizo una cosa que no tiene nombre. Bueno, aquí está, torre F2. Torre F2, una jugada que pierde inmediatamente y que además no solo pierde, sino que te obliga a tu rival a hacerla buena, porque es que es demasiado obvia. Le hace torre por F2, que es rey por F2, alfil D5 y ahora tiene sentido lo que decía hace un momento. El alfil en A8 ha quedado pillado en la esquina. Si estuviese estado en B7 o en otro sitio, haría alfil C8, alfil D7, otra cosa, cambia de diagonal
y es tablas muy fácil, pero ahora está obligado a cambiar y tras rey por rey, rey E3, rey E5, Buques se ha convertido en el nuevo campeón mundial de ajedrez tras este error de torre F2. Rey E5, las blancas abandonan. ¿Por qué abandonan? Porque si hace la jugada rey D3, por ejemplo, vendría F4 y tras la captura en F4, rey por rey E2, rey G3, rey F1 y rey H2, abriéndole paso al peón que va a entrar en dama G3, G2, G1. Ahora, ¿qué pasa? Este final es que se gana porque se gana. Es que después de F4, por poner un ejemplo, si rey E2, inclusive una jugada como F3 ganaría fácilmente. ¿Por qué? Vamos a suponer que el blanco se queda esperando, no sé, rey E3, rey D5, rey D3, rey de C5, al final tiene que esperar, rey E3, rey C4, vamos a suponer rey F2, rey D3, vamos a poner, no sé, vamos a poner rey F1, y cómo se gana este final. Es importante saber este final. Justo este final lo estuve explicando en una clase hace unos días. Qué curioso. Este final se gana, pero hay que deshacerse del traidor, que es el peón de F3. Increíble. Simplemente tiramos el peón. Por ejemplo, F2, rey por, rey D2, rey F1, rey E3, rey G2, rey E2, rey F1, rey G1, rey H3, rey F3, perdón, rey H2, rey F2, y con esta maniobra, tras rey H1, rey por G3 y rey G1, ahora el final se gana porque el rey ha tocado la sexta antes que el peón. Ahora, ¿cómo se gana el final? El final se gana solo con la jugada rey H3. Ojo, con la jugada rey H3. Ya explicaré por qué. Si rey F3, el final sigue estando ganado, pero no es el método ganador, porque nos hacen rey H2 ahora, y tras la jugada G3 jaque nos hacen rey H1 y este final acabaría en tablas. Cuidado, rey F2 es ahogado y G2 nos hacen rey G1 tablas. Entonces, rey H2 sigue estando ganado el final, todavía para negras, pero solo porque pueden transponer lo de antes. Rey F2, rey H1, rey G3 y rey G1. Entonces se gana porque hacemos rey H3 y da igual lo que haga, por ejemplo, rey H1, pues G2, G3, rey G1, G2, rey F2 y rey H2. Y esto está ganado. Entonces, pues nada, tenemos nuevo campeón mundial de ajedrez. De verdad que se lo merece, no solo Buques, sino toda la India se lo merece porque es el país en estos momentos número uno del ajedrez, con muchos jugadores bastante fuertes en la élite, como Erigaisi, como Pranananda, y con mucha tradición ajedrecística. Son los actuales campeones olímpicos, no olvidemos. Y la verdad que bien merecido. Premio al trabajo que ha hecho Buques, que se ha esforzado mucho y bastante que lo merece. Nos veremos en un próximo video. Seguiré subiendo contenido y te veo por allí. Un gusto haber comentado este torneo y déjame algún comentario que quieras decirme sobre el match. Yo pensaba que iba a ganar, la verdad, yo pensaba que iba a ganar Dean Liren en el último momento, la verdad. Tenía la impresión de que si llegaban a rápidas ganaban, pero la verdad es que Buques es bastante más fuerte, me parece, con ese espíritu de lucha y me parece más fuerte en el cálculo, en las posiciones complicadas. Y bueno, pues nada, déjame tu comentario, qué opinas del match y quién pensabas que iba a ganar. Me despido.